corriente. Participa por tarjetas de regalo para ti de hasta $100. Máquinas de capuchino, televisores LED y muchos premios más. Gana ahorrando. Banco del Pacífico, tu banco. Revisa términos y condiciones en www.bancodelpacifico.com. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 835. Economista Vicente Albornoz, con sus dotes académicos, su conocimiento a fondo de las metodologías de reconversión. Porque esta es una reconversión la que antela el gobierno de Venezuela va a realizar desesperadamente, en un desespero ya institucionalizado en la hermana república. El nuevo cono monetario circulará de forma conjunta con los siguientes billetes. El de 100,000 bolívares se llaman bolívares soberanos, ¿no? El colmo de... me da una envidia impresionante. Cuidado, presidente Moreno. 100,000 bolívares, un billete. El otro de 20,000 bolívares soberanos. El otro de 5,000 bolívares soberanos. El otro billete de 2,000 bolívares soberanos. Y también el de 1,000 bolívares soberanos. Pero están hablando de 8 billetes. No creo. Creo que son 6 en total. Pero, en fin, ustedes realizaron en la plataforma Los Cuatro Pelagatos esta investigación de lo que piensan hacer en el documento de aspectos fundamentales de esta reconversión monetaria. Es una macrodevaluación. ¿De qué se trata todo esto? Para entender con el público. Vicente, bienvenido, buenos días y muchas gracias a Mauricio. Yo quiero, y me va a permitir, Vicente, saludar a nombre del pueblo otavaleño, del pueblo imbabureño, de la nación entera, a la familia Pinto Mancheno, especialmente a Mauricio, porque un afecto a nuestra ciudad, a mi ciudad, San Luis de Otavalo, la ofreció mi paisano, el padre de Mauricio, don Germánico Pinto Dávila, construyendo un maravilloso teatro del cual en mi época juvenil alcancé a ser su administrador. Ahora Mauricio lo ha tomado y es un verdadero patrimonio de la ciudad, porque le acaba de obsequiar a la urbe, le acaba de obsequiar el teatro, todas sus instalaciones, y ha quedado una cosa maravillosa, pero ciertamente Quito o Guayaquil quisiera tener ese teatro. Con eso les digo bastante, de manera que cuando visiten en el acto ferial, eso va a estar abierto, seguramente el señor, con ocasión de estas festividades del Liamor, incluso, perdonen por la cuña, aunque no me han contactado, este difícil alcalde Gustavo Pareja, ni se ha asomado por aquí haciendo una cruzada de campaña publicitaria de mi ciudad, porque esta sí es mi ciudad, y además que yo fui el segundo director ejecutivo de las fiestas del Liamor en mi época juvenil. Simplemente quiero destacar este gesto, primero de aplauso nacional para la forma como ha quedado este maravilloso Teatro Simón Bolívar. Tu padre le puso ese nombre en homenaje naturalmente a quien le dio a Otavalo la categoría de ciudad vía un decreto. Al paso por la villa otavaleña le convirtió en ciudad. De todo esto desde niños los otavaleños nos enseñan y conocemos en la famosa materia que ustedes los quiteños también han aprendido del lugar natal. Linda ciudad, buenos productos. Yo me excuso de participar en buenos productos, pero sí. ¿Qué es la reconversión? Era la pregunta del millón para usted, don Vicente, y yo quería simplemente que me permita agradecer a nombre de la urbe
y agradecer a nombre de toda la otavalenidad este gesto de Mauricio Pinto. Muchas gracias, Mauricio. Tenga la bondad, Vicente. Ahora sí, Venezuela asume nueva reconversión monetaria después de 10 años de lo mismo desde la época del señor Chávez. Gonzalo, muchas gracias. Como siempre, un gusto estar aquí, un gusto estar también con Mauricio. A ver, Venezuela acaba de anunciar una serie de medidas, varios tipos de medidas, que se podían resumir en 5. La primera es este cambio de moneda. Básicamente le quitan 5 ceros al bolívar. Ya le quitaron 3 ceros hace un tiempo, hace unos... 2 años. No, hace unos 10 años, 8 años, algo así. Cuando crearon el bolívar fuerte. Si no me equivoco, fue hacia el 2009 este que crearon el bolívar soberano. Fuerte. Claro, no, son hábiles, al igual que en la Revolución Ciudadana le ponen a las cosas feas, le ponen nombres bonitos. Ya también ha habido Alvarados. No, sí, de ahí sacaron las ideas originales, de ahí sacaron las ideas. Eso de la patria ya es de todos, es frasecita venezolana, por si acaso. Inicio. No, es frasecita venezolana. Ya. Sí. El chavismo. Y todo eso, el Ministerio de la Soberanía Nacional y eso, y la equidad. Con eso se adornan. Esos bonitos títulos son muy venezolanos, por cierto. Pero a ver, primera cosa que hicieron, le quitaron 5 ceros a la moneda. Muy impráctico, porque mejor le hubieran quitado 6, le dejaban en una moneda más usable. Pero... Ayer le quitaron los 5 ceros. Sí. O sea, le quitaron 5 ceros ahorita. Entonces, 100.000 antiguos bolívares fuertes, son un bolívar soberano. ¿De qué sirve eso? Facilita la vida de los bancos, facilita la vida de los contadores, facilita la vida de las computadoras, porque trabajar con 9, 10, 12, 15, 20 ceros es bien complicado para una computadora, para un contador, para un banco. Entonces, le facilitan en eso, pero no hace nada. Es la misma moneda, simplemente con una ropita un poco distinta, pero es la misma moneda y va a tener las mismas debilidades de la moneda vieja y va a tener los mismos problemas y va a tener todo lo que tenía la moneda vieja, simplemente con 5 ceros menos. Ya, ¿no? Le cuento una anécdota. Estuve hace poco con un venezolano que me contaba que para volar de Caracas a Guayaquil entró a la página de internet a comprar su pasaje Caracas-Guayaquil y que claro, le salió el precio en bolívares y se empezó a contar los ceros y el pasaje Caracas-Guayaquil costaba 1.300 millones de bolívares. Un 1, un 3 y 8 ceros después. A ver, sí creo que hice bien. Un 1, un 3 y 8 ceros después. 1.300 Pero qué bondadoso el señor Maduro les quita los 5 ceros. Si sus ingresos se dividen para 100.000, sus gastos se dividen para 100.000, todo se divide para 100.000, pero los problemas de fondo de la moneda existen y esos no van a cambiar. Entonces, primera cosa, hay este nuevo cono monetario. El cono monetario es la lista de billetes que hay, porque ya en Venezuela la gente no pagaba nada con billetes porque los billetes no compraban nada. Las gasolineras ya no cobraban, porque costaba más el papel de la factura que lo que iban a pagar por la gasolina. Las empresas eléctricas ya no cobraban a los usuarios porque costaba más la emisión de la factura que la electricidad, porque ya no había billetes para pagar las cosas. Entonces, este famoso cono monetario es un cambio de billetes. No tiene nada de nuevo, simplemente son los billetes de la misma moneda con 5 ceros menos. Después crean esta famosa moneda que es el Petro, una criptomoneda que mi opinión es que no va a servir de nada y que más bien va a prestarse para un montón de negociados. Luego crece el salario. El salario básico se multiplica por 60. Lo cual uno dice, qué maravilla, les va a beneficiar a los empleados venezolanos. Sí, no, porque de aquí a 2 meses igual el salario no va a valer nada, ¿no? Vea, Gonzalo, estamos hablando de un país que tiene una inflación de 1.000.000%. ¿Sabe lo que es 1.000.000% de inflación? Yo no sé, son de esas cosas que a uno le dicen, la distancia entre el sol y la estrella más cercana son 4 años luz. Y uno dice, bueno, y eso es un montón, ¿no? Es un montón. Pero ¿qué es? ¿Qué es una inflación de 1.000.000%? Una inflación de 1.000.000% significa que el 1 de enero algo costaba 1 bolívar y a fin de año costaba 10.000 bolívares lo mismo. En realidad, 10.001 bolívares, ¿ya? Eso es una inflación de 1.000.000%. Entonces, el salario que le multipliquen por 60, tendría que multiplicarle por 60 más o menos 4 o 5 veces al año para que medio mantenga su poder de compra. Y el problema central de Venezuela no es el salario, sino el empleo. No hay empleo en Venezuela. Luego anuncia Maduro que va a cobrar más impuestos y gastar menos y va a tener 0 déficit. Sí. Pero ¿cómo le puede usted creer? Primero, es un país donde no hay cultura de pago de impuestos. Un país donde el gobierno está acostumbrado a gastar y gastar y gastar sin límite.
y un país en el cual, en el fondo, el único ingreso que hay real del gobierno es el petróleo, y se esfuma ese ingreso petrolero por la corrupción. Entonces, este señor está anunciando que va a cambiar todo, la cultura tributaria, la cultura de dispendio y la cultura de no robarse, la cultura de robarse la va a cambiar hacia una cultura de no robarse el petróleo, así con una varita mágica, si no lo ha hecho, porque lleva 20 años del gobierno chavista de Maduro. Y finalmente, la última cosa que están haciendo, y que eso sí suena como primera cosa que suena sensata, parecería que están caminando hacia un tipo de cambio más libre. Porque el bolívar fuerte, el que murió ayer o anteayer o algo así, llegó a 4 o 5 millones de bolívares por dólar, ¿no? Entonces, por eso es que el pasaje de este conocido venezolano no era tanto, 1.300 millones no es tanto, si es que usted considera que un dólar son 4 millones de bolívares o 5 millones de bolívares, ¿no? Entonces, parece que van a un sistema menos rígido de control cambiario, y eso tal vez pueda liberar un poco el mercado y pueda hacer que haya un poco más de movimiento en la economía, ¿no? De un país que es tremendamente dependiente de las importaciones. En Venezuela exporta una cantidad enorme de petróleo e importa todo. O sea, de Venezuela usted no puede comprar casi nada realmente producido en Venezuela, excepto petróleo, algunos minerales y ron, por cierto. Ya. Entonces, eso es en resumen el plan de Maduro. El presidente de la Federación de Cámaras de Venezuela, que todavía ha existido, el señor Carlos Larrazábal, sí, aseguró que no existe el flujo de caja en las empresas para poder cumplir con el incremento del salario mínimo a 1.800 bolívares soberanos. Pero ¿cómo no les va a alcanzar si son soberanos los bolívares? Ya no son fuertes, pero son soberanos, o sea, súper independientes. Este presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción, Mauricio, que en Venezuela se llama la famosa Fede Cámaras, dijo ayer que las empresas están en riesgo de quiebra tras estos ajustes económicos decretados por el jefe de Estado Nicolás Maduro. En primer lugar, este Maduro es un ignorantón en materia económica, porque sabe hablar con faltas de ortografía los temas tan delicados de la economía. Les pone nombres, les hace comparaciones desastrosas y no habla con verdad, pues que es lo principal. Y el público venezolano no es tan como pensamos que son. Lo que pasa es que, adueñado del ejército, adueñado de la policía internamente, tiene o goza de un liderazgo sin respaldo social de ninguna naturaleza. Pero entonces, ¿están saliendo por cantidades industriales los señores empresarios o se quedan a ver qué pasa? ¿Cuál habría sido tu actitud si tuvieras una división fabril en la nación venezolana? Mauricio, ten la bondad de explicarla. Gracias, Gonzalo, un gusto estar en esta radio realmente a los tiempos. ¿Qué fuiste a vivir a Lima y entonces ya no es mi culpa, no? No. A ver, primero... ¿Cómo te ven en Lima, Mauricio? Bastante bien, ya después podemos conversar el tema de Lima, que está pasando en el Perú, porque es que el Perú, a pesar de toda la calificación económica que tiene, no logra despegar, y son diferentes las dificultades, pero hay dificultades también, sobre todo en el tema educativo. Primero quería agradecer las palabras, en honor a la verdad, lo que hizo la familia, no yo. La familia fue venderle el teatro, porque no estaba haciendo el papel para que fue creado. Venderle el teatro al municipio en condiciones absolutamente favorables, y está quedando muy lindo, realmente muy lindo, eso nos alegra mucho. Vi unas fotos preciosas. Realmente pues esas son las contribuciones que uno tiene que hacer a lo largo de la vida a una ciudad, porque no tiene el menor sentido. La planta principal nuestra está allá, son más de 350 trabajadores que trabajan allá, etcétera, y queremos mucho a la ciudad, que es una ciudad que
realmente hay que visitarla. Donde hiciste tus primeras travesuras. Donde hice las primeras travesuras y contigo porque eras administrador del teatro. Estas infidencias. A ver, el tema de Venezuela es un tema que hay que entenderlo y como dice Vicente, no es que de la noche a la mañana uno puede con una varita mágica solucionar los problemas de la economía. Hay que mirar un poquito atrás, hay que estudiar un poquito qué ha pasado en la historia, porque esto de la inflación, las devaluaciones, etcétera, no es nuevo. Los primeros grandes devaluadores fueron los últimos emperadores del Imperio Romano, en donde realmente encontraron la fórmula de poder seguir gastando. Y la monedita de plata acuñada al principio tenía 85% de plata y después terminó prácticamente en un latón, con unos precios que no tenía el menor sentido y que nadie la quería porque ya no había la confianza. Entonces, y Nerón tuvo Fondo Monetario. No, es un poquito más tarde. Esto que le cuento es un poco más tarde, ya al final, ¿no es cierto? Yeah. Hay un simpático artículo que estaba yo leyendo sobre el tema de que dice, no fueron los bárbaros alemanes los que terminaron con el Imperio Romano, sino la inflación. Y eso podemos... La bomba atómica es una inflación, ¿no? Es acabar con la economía de la población, ¿ok? Y también tenemos que acordarnos de Alemania de 1920, ¿cierto? Donde también hubo una hiperinflación monumental, producida por un acuerdo que le hicieron firmar a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Un acuerdo el que era imposible de cumplirlo. Entonces, la República de Weimar, que se llamaba en esa época, no podía cumplir con el acuerdo y empezó a imprimir dinero. Y realmente la inflación que tuvo Alemania en esa época era causada por las mismas razones que se causa ahora. Cuando los ingresos no alcanzan a cubrir los egresos, se financia a través de imprimir la moneda o de acuñar una moneda, empieza el descalabro. Claro. Y de esto no hay salida si es que no viene alguien con credibilidad. Claro. El antecedente para poder solucionar el problema es que la gente le crea. En el caso del señor Maduro, nadie le cree. Claro. Entonces no le puede resultar, no importa lo que haga, no importa si el camino es el correcto, el incorrecto, no importa lo que quiera hacer, pero si ya no le creen, lo que va a pasar es simplemente en que en poco tiempo esa moneda va a seguir aumentando los precios y los ceros al lado derecho y no va a tener el resultado, ¿no es cierto? Por eso es que la gente sale de Venezuela, porque el momento el destino en que vemos, que les espera es más que terrible. La cosa es que es más grave quedarse adentro porque la gente se muere de hambre, ¿no es cierto? El salario que mencionamos y que mencionó que es 60 veces, no es sino $60 al mes, ¿no es cierto? Lo que acaban de hacer, $60 o $30. 30, creo que sí. $30 mensuales. Pero ajustar los salarios. Dicen los empresarios, no tenemos el flujo. Cierto es, no tienen el flujo para poder pagar esos $30. ¿Y entonces cómo es que aumenta en 3.500% el salario? Porque cree que por esa vía va a compensar el tema de inflacionario. Y es una locura, porque mientras más aumente el salario, se aleja aún más la inflación, porque la gente percibe que los precios van a seguir subiendo. Y como lo sucedido en Alemania en los años del 20 al 23, les pagaban 2 veces al día. Y al hacer la cola para comprar el pan, ya había subido el precio y no le alcanzaba para comprar pan. Y eso es lo que desgraciadamente está sucediendo en Venezuela y hace que la gente salga de la manera en que sale, porque es triste. Yo vine del norte el día viernes pasado, ver en la carretera a gente venezolana caminándose para llegar a Quito y de ahí tratar de ir al sur. Entonces es muy complicado. Entonces, más que el análisis, es decir, esta medida puede dar resultado, ¿tiene o no tiene la credibilidad el presidente Maduro para que le resulte una medida económica adecuada? Tu colega venezolano, Carlos Larrazábal,
¿O la que haga? Perdone, economista, perdone, empresario, mi saludo cordial y de respeto de la cadena Democracia en Quito, Ecuador, para la Federación de Cámaras. Usted como presidente de estas patronales o dirigente, si no máximo, pero queremos averiguarle conjuntamente con un académico y analista económico de Fuste, así como con un empresario de las cualidades de Mauricio Pinto Mancheno, queremos averiguarle cuál es la situación imperante en Fedecámaras este momento. Completa pérdida de confiabilidad en todos los parámetros que este momento las gacetas oficiales o los boletines de prensa o lo que el Universal de Caracas nos ha manifestado no son creíbles bajo ningún punto de vista. Coméntenos el drama con las características que le estamos pidiendo muy comedidamente con Vicente Albornoz y con Mauricio Pinto. Si es tan amable, Vicente, ¿qué quisiera usted conocer desde ayer? ¿Qué ha cambiado a través de este macrodecreto de reconversión, ¿cómo podríamos decir? Una Venezuela que asume una reconversión monetaria después de 10 años. ¿Qué está ocurriendo en esta ilustre nación, tierra del Libertador, o sea, patrimonio histórico de todos nosotros? Bienvenido, señor presidente de Fedecámaras. Le dejo conversando con Vicente Albornoz. Tenga la bondad, Vicente. Muy buenos días, más bien, qué gusto saludarle. Un poco cuéntenos acá en el Ecuador, que es un país que tiene una inflación de cero, porque hasta tenemos una pequeña caída en el nivel de precios. Cuéntenos cómo logran las empresas venezolanas vivir con una inflación de 1.000.000%. ¿Cómo logran las empresas venezolanas sobrevivir a miles de controles de divisas? ¿Cómo logran las empresas venezolanas sobrevivir a un gobierno que, si es que no hacen las empresas lo que el gobierno les exige, les estatizan? ¿Cómo logra Venezuela sobrevivir a un gobierno que es peor que el de Rafael Correa? La segunda pregunta que le van a formular desde el lado de los emprendedores de la Federación de Cámaras, también de alguna manera un gran impulsador de factorías industriales, es Mauricio Pinto Mancheno, aquí presente. Le pasa a saludar, señor, tenga la gentileza de escucharle. No estoy familiarizado, Nicolás, no estoy familiarizado con su apellido. Usted nos puede corregir si es que es de su deseo. Pero, ¿qué es la reconversión? Le pregunta Mauricio Pinto para entender este documento de aspectos fundamentales de reconversión monetaria que ha entrado seguramente a regir desde esta mañana. Si nos puede explicar, por favor. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por llamarme. Mi apellido es Olalteaga, mi nombre es Juan Pablo Olalteaga y yo realmente no presido Fedecámaras, presido Conindustria, que es la Confederación de Industriales de Venezuela, la cual forma parte como uno de los sectores de Fedecámaras, siendo que Fedecámaras es la máxima organización empresarial venezolana, ¿no? Ahora bien, fíjense, Venezuela viene pasando por un proceso de ya muchos años de destrucción de producción interna. Desde que asumió la jefatura de gobierno el difunto presidente Chávez, había venido buscando no solamente centralizar la economía a través de transferir empresas productoras de manos privadas al Estado, sino también reemplazar producción nacional por importaciones. Mucho se debate sobre el propósito que tenían esas dos acciones. Algunos dicen que pueden ser acciones de corte de control político. Otros piensan que simplemente que comenzó siendo un proyecto de extrema izquierda, en el cual pues la extrema izquierda siempre piensa que los medios de producción deben estar en manos del Estado. Lo cierto es que
progresivamente fueron pasando muchos sectores como cadenas industriales completas para el sector público, para pertenecer al Estado. Toda la electricidad, todo el sector eléctrico venezolano, que era mixto entre el Estado y el sector privado, pasó a ser totalmente del Estado. A través de una compañía que hoy en día se llama Corpoelec. Todo el sector siderúrgico, que era completamente privado, pasó a pertenecer al Estado. El sector petroquímico, que era mixto entre compañías multinacionales importantes y la empresa del Estado, que es Pequiden, pasó a ser completamente del Estado. Todo el sector cementero, que era totalmente privado, pasó a ser del Estado. Todo el sector o una parte muy importante del sector de telecomunicaciones pasó a ser del Estado. La banca, si bien no pasó en la totalidad a manos del Estado, pues la porción de captaciones de dinero que corresponden al Estado por mucho superan el 50% del total de captaciones total del sistema. En seguros también fue pasando lo mismo. Y asimismo, en la medida en que las empresas fueron pasando a manos del Estado, estas dejaron de ser operativas. El sector siderúrgico, por ejemplo, en un momento dado producía 5 millones de toneladas métricas, hoy en día produce 140.000 toneladas métricas, con lo cual ustedes se dan cuenta de que se está trabajando a un 3 o un 4% de lo que en un momento dado se producía. En el sector petroquímico, que Venezuela no solamente producía todas sus resinas plásticas, que es uno de los derivados del sector petroquímico, no solamente producía todo lo que se consumía internamente, sino que tenía un excedente exportable que duplicaba o triplicaba el consumo interno y suplía gran parte de la región en términos de resinas plásticas, porque hoy en día no produce un solo kilo de resinas plásticas. Entonces, dígame usted si el aparato productivo, dígame usted si es tan amable, si el aparato productivo está en grave riesgo de quiebra, según manifestó esta mañana Carlos Larrazábal, es el presidente del CID de la Fede Cámaras, ¿no? Tenga la bondad. Sí. Bueno, fíjense que la economía privada venezolana no es que está en riesgo de quiebra, ha venido quebrando de una manera muy, muy importante. Venezuela solía tener, en términos de empresas industriales, 12.700 empresas cuando asumió la jefatura de gobierno el señor Chávez. Hoy en día van quedando aproximadamente 3.600, es decir, menos de 2/3 partes del parque. O sea, murió aproximadamente 2/3 partes del parque industrial, quedan menos de 1/3 parte en términos de empresas existentes. Y esa tercera parte del parque industrial además trabaja al 22.3% de capacidad histórica en forma agregada, con lo cual uno se da cuenta de que hay sectores como el sector de fabricación de autopartes o el sector papelero o el sector de artes gráficas que están trabajando a un 10 o a un 12% de su capacidad histórica, con lo cual la capacidad que tienen como para sobrevivir es muy cuestionada, ¿no? De manera tal de que no es que hay riesgo de que se pueda incurrir en quiebras masivas, es que eso ya ha venido pasando en gran medida, ¿no? Y ahí le hago referencia al proceso hiperinflacionario por el cual Venezuela ha venido pasando. El proceso hiperinflacionario se deriva de que el gobierno, no teniendo contrapesos como tendría una democracia convencional en un poder legislativo que tiene que aprobar los presupuestos para que el Ejecutivo los ejecute, valga la redundancia, siendo Venezuela una autocracia sin separación de poderes o sin respeto por la separación de poderes, pues el Ejecutivo Nacional elabora sus presupuestos y se los aprueba a sí mismos. Y cuando le faltan recursos, pues imprime dinero o monetiza el déficit, lo que significa que va imprimiendo dinero sobre la base de su necesidad. Con lo cual la masa monetaria del país ha venido creciendo a unos ritmos exacerbados. Claro. En meses recientes se ha venido duplicando mensualmente y eso va pues trasladando una cantidad de bolívares que cuando se tiene una economía recesiva, Venezuela es una economía altamente recesiva, pues se va transformando en los altísimos niveles de inflación. Pero el presidente Maduro dice que ha comprado una tecnología, no sé en dónde, que es clausura ceros. Bueno, a manera de broma dramática, ¿no?
Sí, recientemente se le truncaron al bolívar 5 ceros, ¿verdad? Sí. Anteriormente, aquí Vicente Albornoz decía Venezuela ya tachonó 3 ceros, anteriormente, hace unos 10 años. Sí, en el año 2008 había truncado 3 ceros, ahora truncó 5 ceros. ¿Y qué gana con eso ceros, Maduro? Bueno, truncar ceros simplifica la lectura de los precios, porque cuando los precios van siendo miles de millones, pues se dificulta leerlos, ¿verdad? Yeah. Y meterlos dentro de los sistemas contables. Pero más allá de eso, ninguna de las medidas tomadas el viernes resuelve el problema de la inflación. Por el contrario, las medidas tomadas el viernes de una forma muy importante agravan el problema de la inflación. ¿Por qué lo agravan? Dice que el salario mínimo decretado el viernes, el nuevo salario mínimo decretado el viernes, es 35 veces mayor al salario mínimo previo. Y el Estado, que es el principal empleador en Venezuela, que emplea más de 3,5 millones de personas, y sin presupuesto para ese incremento de salario, va a tener que hacer frente no solamente a esos 3,5 millones de personas, sino que se ha comprometido en subsidiar los salarios de una parte importante del sector privado. Con lo cual, si verdaderamente termina ejecutando lo que se ha comprometido con ejecutar, va a tener que duplicar o triplicar nuevamente la masa monetaria. Con lo cual, el efecto inflacionario pues va a crecer de una manera muy importante. Va a ser eterno. Claro. No solamente, fíjense que les ha agregado gastos al presupuesto nacional, sino que además le ha reducido ingresos, porque eliminó el impuesto sobre la renta de las operaciones petroleras e eliminó una cantidad importante de ingresos por tarifas arancelarias. Así que, muy por el contrario, si la inflación es la monetización del déficit, pues ahora vamos a tener un déficit sustancialmente más grande. ¿No pone en vigencia, Mauricio, para conversar con el empresario, su colega venezolano? ¿No cree usted que Maduro lo hace de adrede? Perdone, es un toque táctico, estratégico, para expulsar a la masa social a los países vecinos. ¿Con qué propósitos? Porque no entendemos la manera como se está legislando de emergencia, al punto que el mismo Luis Almagro, el secretario presidente de la Organización de Estados Americanos, está este momento solicitando una reunión urgente de la OEA para tratar la crisis migratoria de Venezuela. Los dramas que están transcurriendo en escenarios colombianos, ecuatorianos, peruanos y ya mismo chilenos y brasileños, naturalmente, ya estamos viendo los resultados. ¿Cuál sería la pregunta foco para el empresario venezolano Mauricio? Buenos días al colega allá en Venezuela. Realmente la preocupación nuestra, conociendo ese lindo país, es cómo destruyeron todo el sector empresarial. ¿Y qué calculan ustedes que en el mejor de los casos va a tomar en Venezuela recuperar parte de esa producción interna venezolana, siendo un país tan rico, no solamente en la parte extractiva, sino sobre todo en la parte agrícola, y que tuvo una industria fuerte que se extendió pues y que realmente participaba en el mercado internacional? ¿Qué es lo que calculan que este daño, en el mejor de los casos, va a tomar la recuperación? Bueno, la respuesta para eso yo creo que va a depender de cuál va a ser el aporte de organismos multilaterales para financiar esa recuperación y el nivel de estabilidad política que se podría tener de un gobierno que comenzase el proceso de recuperación una vez que se haya salido del gobierno actual. Venezuela, siendo un país preponderantemente petrolero, y con la industria petrolera en gran medida quebrada, no le va a quedar más remedio que tener una apertura petrolera importante.
apertura en términos no solamente de extracción, sino también de lo que es refinación y venta de productos procesados, ¿no? Una parte importante de la infraestructura para la extracción y refinación está en Venezuela, está además deteriorada o detenida en Venezuela, pero está. Lo que hace falta es recursos financieros con los cuales arrancar y personal, digamos, capacidad, talento humano como para poder arrancar. Y eso las compañías petroleras multinacionales pues lo tienen en suficiente cantidad. Así que una vez que el sector petrolero puede arrancar, el resto, el ingreso de divisas para el país puede comenzar a darse nuevamente, ¿no? A partir de ahí vienen una recuperación de los distintos sectores. Esa recuperación de los distintos sectores va a depender de la sostenibilidad o la gobernabilidad, el equilibrio en gobernabilidad que se pueda tener. Si nos ponemos en el escenario de que tenemos un gobierno de transición que tiene la debida aceptación tanto nacional como internacional, y eso genera los empréstitos de entes como el Fondo Monetario para recuperar la macroeconomía venezolana, y instituciones como el Banco Mundial o como la Corporación Andina de Fomento o como el Banco Interamericano para presentar fondos para los distintos proyectos de infraestructura y de producción, pues ahí estaríamos, yo diría que viendo tres etapas. Una etapa que puede arrancar relativamente rápidamente, que es poner en marcha todo aquello que ya existe. En Venezuela siguen habiendo una cantidad importante de empresas con infraestructura detenida, pero existentes, que lo que le hace falta es materia prima y talento humano y condiciones como para poder comenzar a operar. Si le estuviera escuchando este momento, si, perdone señor Olarquiaga, si le estuviera escuchando Luis Almagro de OEA, ¿qué le pediría a usted se trate en esta reunión urgente de la Organización de Estados Americanos para Venezuela? ¿Qué le pediría concretamente? Tenga la bondad. Bueno, el gobierno venezolano, el gobierno de facto venezolano en este momento, es un gobierno ilegítimo por cuanto no ha sido electo en elecciones transparentes por los ciudadanos venezolanos. Así es. Cuestionado por delincuencia internacional y por narcotráfico internacional. Yo le pediría el mayor acompañamiento hemisférico a los fines de poder digamos, transitar hacia un cambio de régimen de gobierno con la preocupación, digamos, de los países de la región. Yo creo que el gran debate aquí es sobre si Venezuela es o no es un país soberano, y hasta qué punto la soberanía es un concepto que impera. Cuando un país ha sido secuestrado por unos gobernantes, el concepto de soberanía debe ser cuestionado y los demás países deben ingresar a buscar rescatar la democracia, las instituciones y el bienestar de los ciudadanos de ese país que ha sido secuestrado por la delincuencia común. El decano de la Facultad de Economía de la UDLA, la Universidad de las Américas, aquí en Ecuador, le quiere formular una pregunta, pero yo me anticipo en averiguarle si Luis Almagro, en conjunto con el resto de mandatarios, incluyo al mío, del presidente Moreno, deberían solicitarle, Vicente, al señor Maduro que deje el poder, que dé paso a un régimen democrático donde pueden librar una batalla mucho más concurrente de los sectores sociales y productivos para ensamblar una estrategia macro en favor de la economía venezolana, si es tan amable. Vicente, le está escuchando en Caracas. Juan Pablo. Juan Pablo, sí. Juan Pablo, una segunda pregunta.
A ver, yo estoy consciente que el régimen de Maduro es completamente ilegítimo, es un gobierno de facto, con una asamblea constituyente de facto, que ha maltratado a la oposición, que ha destrozado todas las instituciones políticas, que no tiene ningún contrapeso, que simplemente no puede llamarse democrático. Eso es clarísimo para todos nosotros. Ahora, olvidémonos de eso por un momento. Pero le doy una noticia primicia para Juan Pablo, para Vicente y para Mauricio aquí en el estudio. Ecuador acaba de convocar a una reunión urgente de países sudamericanos para tratar la crisis humanitaria de los venezolanos que huyen de su país. Será entre el 6 y 7 de septiembre en Quito, según fuentes de nuestra Cancillería, Juan Pablo y Vicente, para que conozcan ustedes. Me parece muy bien eso, pero a ver, mi pregunta es la siguiente. Estamos conscientes que el gobierno de Venezuela es un gobierno de facto, que no tiene nada de democrático, que no tiene nada de legítimo, que no tiene nada de legal. Pero, a ver, un momento, olvidémonos de eso. La pregunta, Juan Pablo, es, independientemente de todos estos profundos problemas de legitimidad del gobierno de Venezuela, ¿es posible que Venezuela salga de su crisis con Maduro en el poder? O sea, ¿es posible arreglar algo de los enormes problemas del hermano país de Venezuela con Maduro manejando el país? O, independientemente de la legitimidad que tenga este hombre, o falta de legitimidad absoluta que tiene, hay que sacarlo para resolver los problemas. Mauricio. Yo iba en ese sentido que dice Vicente, que yo no le veo posibilidad alguna, y mi pregunta sería un poquito redundante en el sentido de que para hacer cualquier cosa se necesita credibilidad. El gobierno de Maduro no tiene credibilidad. Sin la salida del gobierno de Maduro, que significa no solamente el hombre per se, sino todo el sistema montado, ¿se puede pensar en que puede haber un arreglo para Venezuela? Juan Pablo. Bueno, fíjense que si juzgamos por las acciones que tomaron el viernes, por los cambios en política económica que tomaron el viernes, si los tomamos como un ejemplo de lo que ellos consideran son las acciones que se deben tomar, y estas acciones pues van a exacerbar la inflación y van a disminuir más los niveles de producción, es decir, van a hacer que se ingrese en una profundización de la recesión, pues no luciera de que ellos tienen en su mente recuperar la economía, no luciera de que ellos tienen en su mente el conocimiento o la comprensión de lo que significan las acciones necesarias como para recuperar la economía. Siendo la economía pues, uno de los factores más importantes en términos de supervivencia material de los venezolanos. Pero es que después está todo el proceso, vamos, de incumplir, de irrumpir, de irrespetar el Estado de Derecho y los derechos de propiedad. Cuando el que ha irrespetado los derechos de propiedad, habiendo saqueado, habiendo invadido, habiendo robado propiedades que no le corresponden, cuando el que ha tomado el Estado de Derecho y lo ha vulnerado a su antojo y a su necesidad, permanece en el poder, pues el nivel de confianza que puede haber como para generarse las inversiones que el país requiere para salir del estado en el cual está, pues no se van a materializar. Y que si uno toma la combinación de las dos cosas, la incapacidad en comprender lo que se debe hacer, con la incapacidad de poder generar los niveles de confianza necesarios como para recuperar, considera que es absolutamente imposible salir del hueco en que estamos en este momento, estando el señor Maduro y su cúpula gobernante en el poder. ¿Por qué tiene más vidas que un gato el señor Maduro, Juan Pablo? ¿Perdón? ¿Por qué tiene más vidas que un gato el señor Maduro? Bueno, yo no creo que se trate de que tiene más vidas que un gato. Yo creo que el señor Maduro es un gobernante de facto, y cuando se gobierna por la fuerza y sobre la base de la represión y no se respeta los mecanismos políticos, entendiendo la política como los mecanismos de consenso y de convivencia, pues la capacidad de remover a una persona en esas condiciones es mucho más difícil. Si estuviésemos en una democracia convencional, ya habría operado el referéndum revocatorio que está establecido en la ley como para haberlo podido remover. Pero cuando no se tiene separación de poderes
y la persona se que cae adueñan de las Fuerzas Armadas. Así es muy difícil sacarlo. Por eso es que yo hago referencia al cuestionamiento que se debe tener de la soberanía del país. No es soberano aquel que se encuentra secuestrado. Y el pueblo, el ciudadano venezolano, la ciudadanía venezolana, en este momento está secuestrada por un gobierno de facto que no permite los mecanismos de salida. La última intervención de parte de Vicente Albornoz y de Mauricio Pinto la escuchamos también en Quito y en Caracas. Tenga la bondad. Bueno, yo creo que Ecuador debería primero tener conciencia que estuvimos al borde de caer en un abismo como el venezolano. No estuvimos lejos, no estuvimos nada lejos de que el gobierno de Rafael Correa, que tenía exactamente la misma inclinación ideológica, pero por suerte tenía una serie de restricciones institucionales distintas, no estuvimos lejos de que ese gobierno nos lleve al abismo. La gran restricción institucional que tuvimos aquí no fueron los políticos, no fueron los empresarios, no fueron los partidos políticos, fue la dolarización. Esa camisa de fuerza es la que nos salvó. Nos protegió. Nos salvó de las peores ideas dentro de las pésimas ideas que tenía Rafael Correa, y es la que ha impedido que hagamos más horrores, ¿no? Ya se hizo algún daño a la economía ecuatoriana, vivimos el boom más grande de nuestra historia con el petróleo, pero lo desaprovechamos. Más de una vez hemos hablado aquí en esta radio, temas de pobreza, temas de mortalidad infantil, temas de desnutrición. El país avanzó poco, pero al menos no caímos en ese abismo, ¿no? Una pregunta para Juan Pablo Olaquiaga. Juan Pablo, ¿tú realmente recomendarías a Venezuela dolarizarse? Esa es una pregunta bien de fondo, porque no es tan fácil la respuesta. Bueno, yo creo que en la medida en que se tenga un déficit fiscal creciente, es decir, en la medida en que el gobierno nacional tenga más gastos que ingresos, en esa misma medida, trátese de dólares o trátese de bolívares, no le va a ser posible disminuir la inflación. Si tú en este momento dolarizaras, te darías cuenta de que no cuentas con los dólares suficientes como para poder pagar las nóminas públicas de esos 3.500.000 empleados. Por tanto, lo que un nuevo gobierno tendría que hacer sería inmediatamente disminuir el tamaño del Estado, trasladarle personas al sector privado a través de una privatización importante de compañías, a través de un desmontaje de las muchas instituciones que tiene el Estado, pero generando mecanismos como para que las personas que van saliendo del Estado puedan sobrevivir por mientras van consiguiendo trabajo. Eso lo puedes hacer o bien en dólares o bien en bolívares. Yo creo que para los países es mejor tener su propia moneda, de manera tal de poder ir teniendo su propia política monetaria. Pero el problema de fondo es un Estado que tiene muchos más gastos de aquellos que pasa que de cubrir. Mauricio Pinto, el industrial ecuatoriano, le pregunta finalmente. La pregunta estaría centrada en el tema de que ¿cómo están haciendo las empresas para sobrevivir el día de hoy? Es decir, me es difícil imaginarme con una situación de esa naturaleza, una empresa productiva que tiene que comprar materia prima, que tiene que pagar salarios, que tiene que pagar sus deudas, que tiene que vivir del día a día. Realmente me es difícil imaginarme cómo lo están haciendo. Pero la respuesta es que no lo están haciendo. La respuesta es que esta mortandad en términos de empresas a la cual yo le hacía referencia en el sector industrial, el sector que ha pasado de 12.700 empresas a 3.600, es un reflejo del gran grueso de los otros sectores venezolanos. Venezuela tenía en torno a las 650.000 empresas totales en los distintos sectores: turismo, construcción, telecomunicaciones, comercio, agricultura, ganadería, banca, y así sucesivamente. Tenía aproximadamente 650.000 empresas. Hoy en día van quedando un poco más de unas 300.000. Así que las empresas no son capaces de soportar unos entornos que son adversos. Aquellas que se van sosteniendo
lo van haciendo en forma muy menguada y con la única expectativa de que se produzca un cambio político en el cual puedan empezar a reconstruirse. Pero van a empezar a reconstruirse a partir de unos niveles de descapitalización muy fuertes, a partir de unos niveles de obsolescencia tecnológica muy importantes y con unos niveles de deserción de talento también muy significativos. Así que verdaderamente Venezuela, una vez que comience su proceso de recuperación, y ojalá sea lo más pronto posible, vamos a tener unos retos importantes en términos de poder volver a generar actividad económica. Muchas gracias, y realmente es muy triste lo que está pasando en Venezuela, y como dice Vicente, nosotros nos salvamos con las uñas de una situación de esa naturaleza, y aquí ya tenemos que empezar a hablar realmente seriamente del tema de productividad, y en esto pues yo invito a Gonzalo que nos convoque alguna otra ocasión para hablar de cómo recuperar la productividad en el Ecuador para poder ser competitivo. Sí. Un saludo muy afectuoso desde el Ecuador y realmente muy apenados por lo que está sucediendo en Venezuela. Los síntomas del estancamiento de la productividad. Un poco también se habla de que eso genera una especie de enanismo empresarial y una informalidad y un subdesarrollo del sector exportador no tradicional. Todo se complica. Toda la política laboral para la productividad también como que se contrae. Según los últimos estudios operados en el área ecuatoriana, los sistemas de administración tributaria para la productividad también se obstaculizan. Venezuela debe entregarnos la fotografía postal gigante, si cabe el término, de lo que puede ocurrir con una ideologización equivocada de la economía, del manejo económico. Así es que lamentablemente la experiencia de Venezuela debe servir de lección para el resto de países. Ahora la pregunta, Juan Pablo, es ¿qué debe insertar en agenda de esta convocatoria del presidente Moreno a los jefes de Estado y a las organizaciones productivas de Sudamérica, como ha hecho nuestro canciller Valencia en las últimas horas por disposición del presidente de la República? ¿Qué le parece a usted esta iniciativa? Bueno, elogio la iniciativa y la petición sería, primero el agradecimiento por la preocupación y por la ocupación que tienen de tratar de rescatar a los ciudadanos venezolanos, ¿no? Y luego entender de que esto que le ha pasado a Venezuela, lo cual la transformó de un país próspero en un país paupérrimo, cuando fue asaltada por un grupo absolutamente irresponsable, un grupo gobernante absolutamente irresponsable que secuestró a los demás poderes. Esto le puede pasar a cualquier otro país de la región. Por tanto, el tener mecanismos hemisféricos mediante los cuales los países puedan abordar los casos como el que le ha pasado a Venezuela, cosa que está consagrada dentro de la carta fundacional de la Organización de Estados Americanos, pero no solamente que sea letra muerta esa carta, sino que verdaderamente se ejerzan las acciones suficientes y necesarias con toda la contundencia como para poder rescatar los países que caen en las condiciones que ha caído Venezuela. Pues yo creo que es lo importante, no solamente para Venezuela, sino para el hemisferio completo en el futuro. Otros países no están exentos de pasar por lo que ha pasado Venezuela. Ahora, Venezuela es la que tiene que salir de este momento con ayuda hemisférica, de la situación muy grave en la cual se encuentra. Usted puede continuar escuchándonos y viéndonos en nuestras entregas informativas y de opinión en las mañanas a través de la plataforma de YouTube Democracia TV, muy fácil. Y ojalá usted nos pueda enviar vía Twitter avances de, ojalá, los arreglos
a través de Twitter, Democracia S. Democracia S. Muchas gracias, Juan Pablo. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su contribución informativa y orientadora. Gracias a Mauricio Pinto. Estaremos para hablar del tema de la productividad, que está muy estrecha y muy perjudicada, digamos, en los últimos días, también en la temporalidad económica y empresarial de Ecuador, por algunas de las circunstancias, por algunas razones, pero estamos capeando los temas más dramáticos, ¿verdad, economista Albornoz? Creo que sí. Creo que el país evidentemente pasó por el borde de un precipicio, pero parecería que logramos evitar la gran caída. El gran desastre se logró evitar. Ojalá aprendamos sin sangre. Porque antes decían que la letra con sangre entra. Ojalá la letra nos entre sin sangre. En el sentido de que aprendamos que estuvimos al borde del colapso y que solo no sé, Santa Mariana de Jesús o no sé quiénes juntos evitaron que caigamos en el gran abismo que es lo que nos está describiendo Venezuela en este momento. Yo soy Gonzalo Rosero, buscando la verdad. Gonzalo Rosero.